ha dado, que Dios nos ha permitido. Recuerden que estamos llevando cada domingo la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y estamos en el capítulo número 11 de la justificación, capítulo número 11 de la justificación. Este es el mensaje número 41, mensaje número 41, de tal manera que el que no ha podido ver las anteriores puede ir a nuestro canal en YouTube y ahí se puede poner al día. Veamos hace 8 días el párrafo número 1, entendiendo la justificación. Es muy importante, si usted no ha escuchado este tema, mi amado hermano, que vaya y lo mire, porque ahí explicábamos prácticamente lo que es la justificación. Esta doctrina preciosa de la justificación, lo veíamos hace 8 días en el primer párrafo, entendiendo la justificación. Este capítulo tiene 6 párrafos. Una de las cosas que podemos decir que veíamos hace 8 días del entendimiento de la justificación es que dejamos claro que Dios es el único que puede justificar al impío, pero no por una declaración, aunque sí es una declaración, pero no en el sentido de que Él declara que lo justifica, sino que lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos en esta parte de la justificación que para ser justificados hay 2 aspectos que son fundamentales. Entender esos 2 aspectos, hermano, nos va a ayudar entonces a comprender esta doctrina preciosa, que somos justificados por la obediencia de Cristo, tanto pasiva como activa. Pasiva es de pasión, es decir, somos justificados porque Cristo en la cruz del Calvario murió pagando la deuda de nuestros pecados. Como dice la Escritura, y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero nos falta la otra parte, que es la obediencia activa de Jesucristo. Es decir, Jesucristo cumplió la ley perfectamente. Jesucristo no cometió pecado, de tal manera que esa justicia de Él nos es imputada o nos es transferida a nosotros para poder estar con un récord de justicia delante de Dios. Hermano, se necesitan esas 2 cosas para poder entrar a la presencia de Dios. Tú y yo, toda la vida pecadores, aún seguimos siendo pecadores. Tú y yo quebrantando la ley toda la vida, la ley santa que nos habla del carácter de Dios, pero entonces Cristo viene y muere por nosotros, pagando la deuda de nuestros pecados, es decir, Él perdona nuestros pecados. Delante de Dios estamos perdonados, pero no tenemos justicia. Y no hay una persona que pueda entrar al reino de los cielos si no tiene una justicia. Por eso necesitamos la justicia de Cristo. Cristo, la justicia de Cristo es que Cristo obedeció perfectamente la ley y esa obediencia nos la transfiere por la fe a nosotros. Entonces nosotros delante de Dios estamos perdonados por haber fallado a su ley, pero tenemos la justicia de Cristo y por eso somos salvos. Amén. Y si no entendemos eso, hermano, no entendemos el Evangelio. Pero obviamente este capítulo 11 que habla de la justificación nos va a seguir hablando de la justificación. Ya entendimos lo que es la justificación, eso ya lo hablamos. Ahora vamos a mirar con la ayuda de Dios 2 párrafos. Voy a ir un poco rápido para a ver si alcanzamos a ver estos 2 párrafos hoy, que ahí comienza obviamente a explayarse un poco y a aclararnos un poco más esta doctrina de la justificación. Párrafo número 2, el título sería el medio instrumental de la justificación. El medio instrumental de la justificación, párrafo número 2. Lo voy a leer. Ese párrafo número 2 nos diría de la siguiente manera: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Ay, mi hermano. Y esto nos evita cometer errores que ha cometido
la iglesia o un sector de la iglesia en toda la historia del cristianismo. Y que hoy día no somos ajenos a eso. Hay un sector del cristianismo que comete el error de irse por el lado del antinomianismo, es decir, antiley y no ley. Y la conclusión es esta: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Yo no fui salvo por la ley, entonces la ley ya no sirve. Y se pone esa ley a un lado y se quiere vivir una vida de supergracia, que no es más que una desgracia. Por eso a mí me gusta mucho cómo estos redactores de la confesión, hermano, la hicieron de tal manera que no lo deja uno escapar. Claro, en esa primera definición de la justificación, cualquier persona puede pararse y puede decir, bueno, si Cristo perdonó mis pecados, ya todos, pasados, presentes y futuros, y ya lo arregló, no hay problema. Obviamente que no hay problema, porque si Cristo ya lo justificó a usted, eso ya no tiene reversa, como lo veíamos hace 8 días. Dice la gran claridad que da aquí. Pero si hay un problema en el sentido de no entender el resultado de la justificación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos aquí nos ayuda a ver qué es la santificación, pero aquí nos va a ayudar. El párrafo dice así: la fe que así recibe a Cristo, porque es por la fe, y confía en Él, porque es solamente por la fe, y en su justicia, es decir, recibe a Cristo, confía en Él y confía en su justicia. Es decir, ¿qué es confiar en su justicia? Que tú eres salvo porque recibiste la justicia de Cristo. No solamente que Él murió por mí, sino que recibimos su justicia. Esa fe es el único instrumento, por eso se llama la fe instrumental o el instrumento de la fe, en este caso. ¿Cuál es el instrumento de la justificación? La fe. O la fe es el único instrumento para poder ser justificado. Dice entonces, es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada. Es decir, aunque hemos sido salvos única y exclusivamente por la fe, hemos sido justificados única y exclusivamente por la fe, esa fe no está sola. Sino que siempre, y hermano, siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Es decir, usted lee en la Biblia, va a encontrar una cantidad de virtudes. No voy a ir allá, pero usted en Pedro puede ir y encontrar que dice: añada a la salvación fe, a la fe virtud, a la virtud. Y comienza a hablar de unas añadiduras donde la fe no va sola, sino que siempre va acompañada de las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, porque hay una fe muerta, sino que obra por el amor. Entonces la pregunta, y para arrancar acá, sería: ¿cuál es la afirmación correcta? Voy a dar 2 afirmaciones y si usted me dice, obviamente yo sé que me va a decir, pero ¿cuál es la afirmación correcta? La A: somos justificados por la fe. Y la B: somos justificados por Cristo por medio de la fe. ¿Cuál es la correcta? Ah, sí. Sí, porque la gente dice: yo soy justificado por la sola fe. Espera un momentico. Usted no es justificado por la fe. Usted es justificado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la fe es el medio para recibir la justificación. Eso hay que dejarlo claro, porque entonces la gente lee un pasaje que dice justificados pues por la fe, y entonces ya dice: yo soy justificado por la fe, y pareciera que pone todo su empeño en la persona. Yo tengo fe y ya por eso soy justificado. Ah, entonces va a compartir la salvación con Dios. Entonces la salvación es por gracia. Hermano, somos justificados única y exclusivamente por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él pagó el precio por nuestros pecados y nos imputó su justicia. Pero para recibirla, o el instrumento, es la fe. Entonces, por eso es muy importante eso. La justicia de Cristo se recibe por medio de la fe. Voy a ir rápido acá en los versículos. Romanos 1:17, muy claro. Yo voy rápido, si usted alcanza, va, y si no, los escribe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Note, en el Evangelio la justicia de Dios, diríamos, se da a conocer o se revela por fe y para fe. No recuerdo cómo dice la Nueva Versión Internacional, pero dice que se revela iniciando por la fe para continuar por la fe. Más o menos es la idea. Otras versiones traducen de esa manera.
Es decir, hermano, la vida cristiana es de fe de principio a fin. Es por la gracia de Dios, como lo vamos a ver ahora, pero es de fe de principio a fin. Es decir, somos justificados a través de la fe, por medio de la fe, como el instrumento. La fe es el instrumento, pero esa fe requiere en nosotros, continuar en nosotros, de fe y por fe. ¿Y qué es fe, hermano? Sencillamente es creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Depender de lo que Él dice. Mucha gente dice que es justificada por la fe, pero quieren vivir de ahí en adelante dependiendo de sí mismo, de sus obras. No sirve. Si soy justificado por la fe, tengo que seguir viviendo por la fe. Filipenses 3:9, lo llama hace 8 días, pero es que no puedo dejar este versículo, hermano. El apóstol Pablo, después de que él pone por basura su propia justicia de confiar en la ley para la salvación, luego él dice lo siguiente, Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Esto está muy claro, ¿no? Hay una justicia que es por la ley. Es decir, el hombre pudiera justificarse por la ley, porque la ley es vida, pero si la cumpliera totalmente. Pero como el hombre no la puede cumplir, entonces el hombre no se puede justificar por la ley, sino que más bien la ley lo maldice. Por eso Pablo, que creía que se justificaba por la ley, ahora él dice, lo tengo en el cesto de la basura, pero ahora, entonces quiero ser hallado en Dios, pero no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ser hallado en Él. No mi propia justicia, no puedo, sino la justicia que es de Él. Y cuando hablamos de la justicia que es de Él, ¿a qué nos referimos? A su obediencia activa. A que Jesús cumplió la ley perfectamente. Jesús no pecó porque Jesús cumplió la ley perfectamente, pero por la fe, esa obediencia o esa ley me es imputada a mí. Eso se llama la justicia de Dios. Pero ¿cómo la recibimos? Dice el texto claramente, por la fe. Sino la que es por la fe de Dios, la justicia que es de Dios por la fe. Bien, párrafo número 1, son 2 párrafos allí en ese capítulo, en ese párrafo 2, sesión número 1. Le podemos poner el título porque, una pregunta, ¿por qué debe ser la fe el único instrumento de la justificación y no otra cosa? Como lo dejaba claro hace 8 días, la diferencia entre la religión cristiana, en este caso nosotros, verdadera, y las demás religiones radica en este punto. Que nosotros, hermanos, comprendemos que no podemos ser salvos por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestra confianza en sí mismo. Nada, absolutamente nada que pueda salir de nosotros. Ni siquiera la fe puede salir de nosotros porque sería humana. Ni siquiera el arrepentimiento puede salir de nosotros porque sería un arrepentimiento humano que no sirve para nada. Sino que todas las gracias que tenemos en cuanto a la vida cristiana las hemos recibido de Dios por pura gracia. Las demás religiones confían en ellos mismos para la salvación. Por eso se cuidan. Estoy hablando de la justificación, ¿no? Porque de pronto alguien entra por ahí, me descontextualiza y dice, o sea que usted ahora puede vivir sin santidad. No, estoy hablando de la justificación. No se requiere absolutamente nada, sino solamente la obra de Cristo. Y eso es lo que dice, sesión 1, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. ¿Dónde encontramos los versículos? La confesión de fe allí le envía a Romanos 4, 24, y lo conecto con el 5, 1, donde dice, habla de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y note, y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió, fue entregado por nuestro pecado, pero Cristo resucitó para justificarnos, para nuestra justificación. 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vio? Justificados pues por la fe. Es únicamente por la fe, es el medio, es el instrumento. Ese versículo de la Nueva Versión Internacional 5.1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, aquí habla mediante la fe, es el medio otra vez, tenemos paz para con Dios. Otro punto sería aquí que de esta manera es que se puede conectar entonces la gracia con la sola fe, la sola gracia con la sola fe. Romanos 4:16 dice,
Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Y hermano, esta justificación de la sola fe fue la que Martín Lutero tuvo que defender. En la época de Martín Lutero, la iglesia se había metido tanto con las indulgencias que ellos llegaron al punto a decir, sí la fe, ¿más qué? Más las indulgencias, más lo que usted pueda, el dinero que usted pueda dar, más el comportamiento que usted pueda tener, las acciones justas de los hombres, todo esto ayuda de alguna manera, y así quedó establecido en la Iglesia Católica Romana. De hecho, en el Concilio de Trento la Iglesia Católica Romana define la justificación de esa manera. Es más, maldice a aquellos que no confían, que dicen que confían solamente en la justificación por la sola fe. Y como ya hace 8 días, también una definición de justificación es que decíamos que nosotros en la justificación no somos justos. La Iglesia Católica sí cree, y muchas iglesias evangélicas también creen, que en la justificación el Señor nos da y somos nosotros, recibimos justicia. No, la justicia nos es imputada y nosotros somos justos acreditados, somos declarados o acreditados justos. No somos justos, nosotros seguimos siendo pecadores. Por eso hace 8 días lo enseñaba claramente para que usted lo pueda tener allí. Obviamente vamos a mirar unas cosas acá también. Ahora hay una pregunta aquí que nos hacemos, y ¿es la fe algo alcanzable por el hombre? Usted dice que no, y es verdad, pero mucha gente dice que sí. En la última iglesia donde yo estaba, yo recuerdo que tuve un problemita precisamente con la esposa del pastor por eso, porque yo hablaba que el hombre no tiene fe y ella se me vino encima. Una de las razones por las cuales me sacaron de ahí. Me decía que Dios le había repartido fe a todas las personas, que ya depende de cada uno si operaba en eso. ¿Usted se imagina? Yo le decía, no, el hombre no tiene fe, porque el hombre está muerto espiritualmente, a menos que Dios le dé vida y en esa vida le otorga fe. Pero ni siquiera, hermanos, la fe no es algo que Dios nos da como una habilidad, sino es una gracia que recibimos de Dios para poder creer. Por eso, ¿es la fe algo alcanzable por el hombre? La respuesta es no. Los arminianos, ya saben cuál es la iglesia arminiana, creen que la obediencia perfecta exigida en el Antiguo Testamento fue cambiada por la exigencia de la fe en el Nuevo Testamento. Es decir, algo que el hombre puede alcanzar por sí mismo, pero ambas cosas son imposibles. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el arminianismo con la cuestión del Antiguo Testamento? Malinterpretan, y algunos todavía creen que en el Antiguo Testamento las personas fueron salvas por guardar la ley. No, hermanos, en el Antiguo Testamento las personas fueron salvas por la fe. Y ellos creen que hubo un cambio, ¿no?, de ley a fe, y que ahora el Señor exige fe. Señor, ¿cómo va a exigir fe si el hombre no puede? El hombre está muerto espiritualmente. Entonces, el hombre no puede ni guardar la ley, y el hombre tampoco puede tener fe debido a su muerte espiritual, debido a su pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios por gracia? Le da la vida y le da la fe para que el hombre ahora sí pueda tener ese instrumento de esa manera. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia en Efesios 2:8, que si usted lo conoce, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es muy importante, hermano, que lo tenga claro. Esto no de vosotros. Yo recuerdo que a mí me decían, no, la gracia es de Dios, pero la fe es mía. Cuando dice ahí esto no de vosotros, se refiere a la gracia. No, otra vez el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está el instrumento de la fe, por medio de la fe. Pues luego dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, ni la gracia ni la fe son del hombre, son don de Dios, son regalo de Dios. Así que si alguien tiene fe para justificarse, Dios se la debe haber dado. Si no, no la tiene. Si no, no puede ser justificado. Y entonces, a todo lo que tiene de justificación, todo el conocimiento teológico que tiene de justificación, ¿le sirve? No, no le sirve. Hermano, quiero decirle algo aquí. Estamos cayendo en otro error otra vez en nuestro tiempo en la iglesia, y es que se está teniendo demasiado conocimiento teológico sin la fe de Dios.
¿Y por qué decimos eso? Hermano, por el comportamiento de los que se dicen ser cristianos. Ausencia de integridad, ausencia de santidad. Y a usted le pueden decir de memoria la justificación y se la pueden hablar, pero si no hay una vida que respalde eso, no sirve. No sirve de nada. La fe es dada por Dios solo a los regenerados para que sean justificados. Y voy a traer 3 pasajes rápido acá, a ver si vamos a pasar al otro punto. Porque es muy importante que entendamos esto. El hombre no puede fabricar fe. Para que el hombre pueda ser justificado y tenga el instrumento de la fe, Dios se la ha dado a él, y se la ha dado cuando ha sido regenerado, cuando le ha dado el nuevo nacimiento, cuando le ha dado la vida espiritual. Ahí Dios le ha dado la fe. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pero note la expresión: os ha concedido, os es concedido a causa de Cristo. Es decir, a causa de que Cristo murió por usted, que Cristo resucitó por usted, que Cristo obedeció por usted y le imputó esto. Es entonces que Dios le ha otorgado que creáis en Él, le ha dado la fe. Hechos 13:48, que es muy conocido: los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Note acá: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los demás no. Y ordenados para vida eterna, esto viene desde el plan eterno de redención. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes Dios haber hecho algo, ya los había ordenado. O se los había puesto en fila para que pudieran creer. Es decir, ellos estaban preparados. Cuando les llegó el Evangelio, entonces les llegó la vida a través del Evangelio. Y la razón por la cual ellos creyeron era porque estaban ordenados. Ahora este pasaje es impresionante. Juan 10:26. Y si alguien puede ir allí, por favor. Juan 10:26. Más claro este pasaje no puede ser. De creer, de la fe como instrumento para ser justificado, es un don de Dios, es una gracia de Dios, nada en el hombre. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Así le está diciendo el Señor a los judíos, a los cuales les predicó, y ellos lo seguían acusando. Y le dice: ustedes no creen. ¿Cuál es la razón por la cual no pueden creer? Porque no son de mis ovejas. Ahora mire el contraste. Mis ovejas oyen mi voz, y ahí está la fe, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna, y no pereceréis jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuál es la razón por la cual los judíos, la mayoría de los judíos, no podían creer en Cristo? ¿Y cuál es la razón por la cual otros sí podían creer? ¿Cuál es la razón por la cual hoy día la gran mayoría de las personas no pueden creer en Cristo? Pero unos pocos sí. Hermano, yo sé que esto es duro, porque no son ovejas de Cristo. No pueden creer porque no son ovejas de Cristo. ¿Por qué las otras sí pueden creer? Porque son ovejas de Cristo. Jesús vino a morir por sus ovejas. Jesús vino a buscar la oveja que se le había descarriado, y estos son los elegidos. Amén. Ahora, ¿cómo yo me ayudo acá? Mateo 25. Cuando el Señor venga por segunda vez, dice que Él va a reunir a todas las naciones, va a poner a su mano derecha las ovejas. Y les va a decir: venid benditos de mi Padre. Pero luego va a poner a su mano izquierda las cabras. Y les va a decir: malditos de Dios. Jesús no murió por cabras, Jesús no murió por chivos. Es decir, todos los que no pueden creer, esos son cabras, chivos, o digámoslo de otra manera como Jesús lo dijo, hijos del diablo, destinados a la condenación. Ahora, tú y yo no lo sabemos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas.
Pero cuando les predicamos el Evangelio a todas las personas, no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan sido, no importa de dónde vienen, se les predica el Evangelio y ellas comienzan a creer, responden en fe y arrepentimiento al santo Evangelio del Señor. Tenemos que concluir que son ovejas. Amén. Porque solo las ovejas del Señor van a responder. Amén, gloria a Dios. Sesión número 2. Somos salvos sin obras para buenas obras. Somos salvos sin obras para buenas obras. Digámoslo de otra manera, somos salvos sin la ley para la ley. Somos salvos sin la obediencia a la ley para obedecer la ley. La segunda sesión de este párrafo 2. Sin embargo, hablando de la fe, no está sola en la persona justificada. No, la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada de todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Es decir, no somos salvos por las obras de la ley, pero sí somos salvos para esas buenas obras. Hermano, le voy a mostrar aquí 3 pasajes, pero no sé por qué algunos no lo pueden ver. Efesios 2:8 otra vez. Y mire lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Luego dice: esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿por qué me lo para ahí? ¿Por qué no sigue leyendo el 10? El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un creyente verdadero es salvo sin las obras, pero es salvo para hacer buenas obras. Amén. El problema con la Iglesia Católica es que confunde esto y cree que la salvación es por obras. No, la salvación es sin las obras de la ley, pero somos salvos para realizar buenas obras. Y entonces entremos a un pasaje un poco polémico y se lo quiero leer todo, Santiago 2:14. Este Santiago que voy a leer ahora, 2, ese fue el problema de Martín Lutero. Él quiso arrancar Santiago de la Biblia, pero después al final comprendió que era que él tenía mal entendimiento. Porque si usted lee a Romanos, como estamos enseñando Romanos los miércoles acá, justificación por la sola fe, y luego vamos a exponernos a Santiago capítulo 2, que pareciera que alguien dijo que es el sermón del monte de Santiago. ¿Se acuerda del sermón del monte? Cuando Jesús trajo el verdadero significado a la ley, y ahora Santiago está aquí reflejándolo. Pero entonces cuando uno lo lee así como recorrido muy rápido, uno pareciera que hay un contraste entre lo que piensa el apóstol Pablo y lo que piensa Santiago. Pero por eso va a ir por partes. Santiago 2:14. Hermanos míos, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahí comenzó con una pregunta: ¿de qué aprovecha? Ahora, como esta es una pregunta retórica, tiene la respuesta: de nada. Él mismo lo va a decir. Ahora, preguntémonos ahora nosotros así: ¿de qué sirve que usted diga que tiene fe en Dios si no lo evidencia? ¿Ve? Esa es la idea más o menos. Ahora otra pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Ahora la respuesta es no. Ahora dice, y mire el ejemplo que pone: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, no son las palabras, es lo que hago. Yo tengo un amigo por ahí, ojalá no me escuche por ahí, que me ha invitado muchas veces a la vigilia, a su casa, pero nunca he ido, porque él me dice un día de estos. En cambio, cuando yo lo invité, yo no le dije un día esto, le dije: ¿puede venir tal día? Sí, señor. Lo espero a tal día, vengo y lo invito. Y vino.
Quiere decir, lo quiero invitar, yo quiero invitarlo, yo quiero que vayamos. Es poder dar las condiciones para que se den las cosas. Como mucho, Señor, yo quiero cambiar, ¿ah, sí? Yo quiero santificarme, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero, ¿sí? ¿Y por qué no lo hace? Más o menos es la idea. No era verborrea que decimos, hermano, es lo que estamos viviendo. Verso 17, note, en ese mismo contexto que está diciendo, de que ¿qué sirve? Le digo a alguien que está necesitado, bueno, caliéntese, vaya tranquilo, que Dios le provea, y usted no le ayuda. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O déjeme decirlo de esta otra manera: la justificación, si no tiene una vida de santidad, es muerta en sí misma y no sirve de nada. Aunque no estoy tocando el tema de la santidad todavía. Sigamos leyendo Santiago, que está como bueno. Versículo 18. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Entonces dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es más importante? Que yo le muestre mi fe por las obras. Es más, ni siquiera, esta semana compartí algo así, ni siquiera debo publicarlo. Así, más o menos así. ¿Para qué alguien publica, la idea era esta, para qué alguien publica que lee la Biblia, que ha leído la Biblia, toda la Biblia? ¿Para qué alguien publica que es una persona de oración? Yo necesito saber cuánto conoces de la Biblia, ni cuánto oras. Yo me doy cuenta por tu manera de vivir. Luego el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, ¿tengo fe? El diablo también tiene fe. Pero hay algún detalle aquí. Hay gente que dice que tiene fe y no tiene temor de Dios. Por lo menos el diablo tiene fe también y tiene temor de Dios, pero no es salvo. Dice que los demonios tiemblan, hermano, y usted lo vio en la vida de Jesús. Pero ¿qué nos creemos muchos de nosotros que decimos que tenemos fe y no temblamos ante el santo, ante la santidad de Dios? Yo les decía, hermanos, hace como 15 días, mientras más tú y yo conocemos a Dios, más sucios nos vemos, más pecadores nos vemos, más vulnerables nos vemos. Así que esto nos tiene que llevar a rendirnos ante el Señor y depender de su gracia, mi amado hermano. ¿Por qué todavía muchas personas están cediendo a las tentaciones y están cayendo en el pecado? Porque no conocen quién es Dios, no conocen la santidad de Dios. Cuando una persona conoce quién es Dios en su palabra, conoce lo santo que es, automáticamente se ve lo inmundo, lo sucio que es, y eso lo va a llevar a depender de su gracia, del trono de la gracia. Porque si no, su pecado se va a manifestar. Pero muchos no saben qué es pecado porque como no se acercan a la Biblia. Usted no me defina pecado, mi amado hermano o amigo, el que sea aquí esta mañana, si usted no tiene un contacto diario con la palabra de Dios. Porque su definición de pecado es la que el mundo le da, o su propia conciencia o su propia cosa que tiene ahí, pero no es Dios. Solamente una persona que a diario tiene una comunión con Dios, hermano, va a ver cuán pecador es, se va a ver tan necesitado de Dios que va a estar siempre en su presencia, pidiendo su gracia para no ceder. Amén, amén, aleluya. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber? Y entonces aquí está el problema, que yo se lo quiero explicar. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofrecía a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces cuando leen eso y Martín Lutero lo dice, espéreme, entonces esto me entró como... Pablo dice que son justificados sin las obras. ¿Qué siempre le pasó a Santiago? Está diciendo que Abraham fue justificado por las obras. Sigamos leyendo. Versículo 22, ¿no ves que la fe, claro que aquí ayuda, la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura, gracias Santiago por esto, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ok. Santiago, y hay que entrar en el contexto, es lo mismo hoy día, Santiago está respondiendo a una conducta de algún sector de la iglesia, que como hoy día también lo hay, y no importa, siempre lo ha habido, aquí lo había, de personas que dijeron, Cristo en la cruz pagó la deuda de mis pecados, quitó mi pecado, dijo, ya saldó mi deuda, no le debo a Dios nada, puedo vivir como quiero. Cuando él se da cuenta de esa cosa, Santiago escribe aquí entonces, y él precisamente está diciendo, a ver, le voy a poner el ejemplo. Y para que no entremos en contradicciones, porque pareciera que está diciendo que Abraham justificado, no solo por la fe, sino también por las obras, aquí Santiago está usando dos pasajes. El primero que usa, y es el que de pronto es un poquito contradictor, versículo 21. ¿Dónde estoy? Ok. No fue justificado, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿A dónde está yendo? A Génesis 22. Y él está diciendo que Abraham fue justificado cuando él estaba obedeciendo a Dios de ir y sacrificar a su hijo Isaac. Ahí está diciendo, no fue justificado cuando él obedecía a Dios. Versículo 23. Pero aquí pasa, versículo 22. ¿No ves que la fe, y este es el punto, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe que Abraham tenía actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, la fe se perfeccionó por las obras. Y entonces ¿a dónde nos salta ahora el 23? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿De a dónde salta? De Génesis 22 a Génesis 15. En Génesis 15 encontramos que Dios se le aparece y le dice a Abraham que ha sido justificado, ha declarado justo sin las obras de la ley. Es decir, en Génesis 15 Abraham fue justificado por la fe, sin las obras de la ley, solamente por la fe. Pero cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo a quien amas, Abraham cierra la boca y Abraham solamente obedece al mandato del Señor. Y Santiago está diciendo, como Abraham había sido justificado, ahora él demuestra esa fe de la justicia que tenía cuando él obedece a lo que Dios le está diciendo. Así que está diciendo acá, mire que la fe actuó con las obras. Santiago en ningún momento está diciendo que Abraham justificado por las obras. Lo que está diciendo más bien, y creo que no lo traje, pero la versión internacional lo aclara un poco más, está diciendo claramente que Abraham ya había sido justificado, pero eso lo evidenció o se mostró por medio de la obediencia, que es las buenas obras. Bueno, otro ejemplo. No, yo ya me di cuenta que no me vas a salir de acá, hermano, tranquilo. Dice el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y otra vez, esto hay que tenerlo claro, hermanos. Lo que Santiago está tratando de hacer, y él ya lo vi, por eso viene preguntando, a ver, usted que me dice que tiene fe pero no tiene obras, así no es el asunto. La persona que tiene una verdadera fe va a evidenciarlo por las obras. Y luego pone otro ejemplo. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. A ver, ¿qué le pasó a Santiago? Ahora pone el otro ejemplo de Rahab la ramera y dice, ¿acaso ella no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ahora, lo primero que yo quiero, y por favor entremos acá, cuando usted lee este pasaje que aparentemente es confuso, que aparentemente es oscuro, ¿a dónde vamos, hermano? A los pasajes claros de la escritura. Pero ¿a dónde vamos?
Cuando usted lee un pasaje que le es confuso, que no lo entiende, ¿a dónde vamos, hermano? A la doctrina, en este caso de la justificación, que enseña toda la palabra de Dios. ¿Ve? A eso es que vamos. Y usted lo nota y lo ve claramente, que en ningún momento la Biblia diga que el hombre es justificado por las obras. El único pasaje un poco que confunde es este, pero él está apuntando precisamente a un grupo de personas que estaban diciendo: como ya soy justificado, puedo hacer lo que me venga en gana, ya no necesito cumplir la ley. Como no necesité cumplir la ley para ser salvo, no necesito cumplir la ley para mantener la salvación. Y eso es un error, porque la Biblia no enseña así. Y entonces cuando pone el ejemplo de Rahab la ramera, así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras. Vamos a ver cuáles son las obras de ella. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. A ver, Rahab era una prostituta, y ella estaba ahí en la puerta de Jericó. Cuando, por la providencia de Dios, estos dos mensajeros entran en su casa de prostitución, ella lo primero que dice es: yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son los israelitas. Yo sé quién es su Dios. El Dios de las proezas. Todo lo que vine haciendo. Derrotó al rey de Og, de Magog. O sea, derrotó a esos reyes que habían allá. Todo lo que hizo en Egipto, por aquí nosotros lo sabemos. Ustedes vienen a sacarnos. Ustedes vienen a destruirnos a nosotros. Es decir, esta mujer ya tenía la fe puesta en Dios. Amén. Ella ya sabía que ese era el pueblo de Dios y que venía a destruirlos a ellos como impíos que son. Entonces, ¿ella qué hace? Yo los voy a esconder. Ya las puertas se cerraron y ya se dieron cuenta que entraron unos espías aquí. Ella entró, los subió por allá, los escondió, y ella mintió, obviamente. Y le digo: no, sí, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Vayan, sígalo. Y dice que se fueron a buscarlos. Y cuando se fueron, los hizo bajar y dice: bueno, listo. Yo no voy a sapear el asunto, pero con una condición. Me van a salvar a mí, a mi familia. Es decir, acaben con todo el mundo, pero con nosotros no. Ellos que dijeron: listo, nos comprometemos con usted. Como usted salvó nuestras vidas, entonces ahora, ahí en esa misma parte donde tiene su apartamento, ponga ahí una cordón de grana rojo, es decir. Y cuando nosotros vengamos destruyendo la ciudad, si vemos ahí, ya hay una orden de que donde esté ese cordón no van a entrar, no lo vamos a destruir. Así que usted verá, si usted está sola, se salva usted sola, pero si trae a toda su familia, todos los que estén ahí metidos van a ser salvos. Y así fue. Entonces, ella tuvo fe, pero ella actuó, demostró esa fe. ¿Cómo demostró esa fe? Guardándolos. Alguien va a decir: ah, pero mintió. Mire, eso no es el asunto ahora. Ella es una impía, una prostituta, así que tranquilo, no se preocupe por eso. Preocúpese de que el Señor la salvó, de que le dio la gracia, porque a veces entramos en conjeturas raras. Entonces, pero Santiago lo que está diciendo es: mire, usted le ve la fe a ella, pero usted le ve las obras también. Y entonces versículo 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, miren lo que está poniendo el ejemplo. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso lo conocemos todos, porque todos hemos ido a enterrar a un familiar, ¿sí o no? Eso lo sabemos. Ese cuerpo está muerto, no tiene espíritu. Háblele, dígale que se ría, no lo va a hacer. Tóquelo a ver si siente algo, nada. Así también, en esa misma medida, dice Santiago, la fe sin obras está muerta. En otras palabras, no sirve para nada. ¿Qué van a hacer aquellas personas que dicen que son justificados por la fe y no viven una vida santa? Y no viven una vida de obra. Mire, llegamos aquí, hermano, con todos los problemas habidos y por haber. Pero en la medida que Dios nos salva, en la medida que Dios va actuando, hermanos, todo eso se va arreglando poco a poco. Eso se llama una vida de santidad, como lo vamos a ver más adelante. Una vida de santidad progresiva. Pero yo quiero terminar, para no quitarles más acá tiempo esta mañana, porque ya me di cuenta que no alcanzo con el otro párrafo.
con un pasaje, mi amado hermano, que a mí, y aquí lo he predicado hasta la saciedad, pero es que cada vez que yo lo veo, hermano, que es Hebreos 13, 20, 21. Y por favor vamos a ir allá todos. Hebreos 13, 20, 21. Dice así: y el Dios de paz, habíamos hablado en Romanos 5, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ok, ese Dios de paz, el que nos ha dado la paz, con el cual nos hemos reconciliado por medio de Cristo, ese Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y luego lo llama el gran pastor de las ovejas, no de las cabras, otra vez de las ovejas, y luego dice, por la sangre del pacto eterno, y entramos en el pacto, un pacto eterno, el pacto eterno que tenemos con Dios por la muerte de su Hijo, ese Dios que ya nos salvó, dice, ese Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, ese Dios que derramó la sangre. Note, hermano, por favor, el versículo 21. O digámoslo de otra manera, ese Dios que nos ha justificado os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 20. Ese Dios que nos justificó, si estamos en el versículo 20, debemos estar en el versículo 21. Versículo 20, el Dios que resucitó a los muertos al Señor Jesucristo, ese gran pastor de las ovejas, es decir, mi pastor, ese que dio la sangre por mí, que es la sangre del pacto eterno, en otras palabras, me ha redimido, me ha comprado con sangre, me ha salvado, me ha justificado. Ese mismo Dios, ¿qué va a hacer? Os haga actos en toda obra buena. Es decir, el hombre no tiene obra buena. Mira lo que le voy a decir, hermano, no se me asuste. El inconverso no tiene ninguna obra buena, porque esas obras son en el pecado. Son buenas para él, para ellos, son buenas para las personas, pero delante de Dios no son obras buenas. Ahora yo pregunto, ¿el creyente tiene obras buenas? Sí, de Dios. Lo corrigió, ¿no? Tampoco tiene obras buenas, a menos que Dios se las dé y trabajen en Él. Note, ese Dios que nos justificó os haga actos en toda obra buena. Ese es Dios el que hace acto para que haga obras buenas al creyente. Pero mire cómo lo hace. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Ahora, ¿cuál es la obra buena que Dios hace en nosotros? Que hagamos su voluntad. ¿Ven? ¿Cuál es la obra buena? Somos salvos únicamente, somos justificados solamente por la fe, pero somos justificados por la fe. Ahora el Señor los va a hacer actos para que hagan obras buenas. Es Dios el que los capacita para que hagan obras buenas. Pero esas obras buenas, ¿cómo se llama? La voluntad de Dios. Dice, para que hagáis su voluntad. Pero ahora note esto. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en mí, vamos a aplicarlo así, lo que a Él le agrada. Haciendo Dios en mí lo que a Él le agrada. Esto se llama obras buenas. En otras palabras, yo no podía guardar, porque alguien me va a decir, pero ¿cuáles son esas obras buenas? Hermano, nosotros no tenemos que inventar, todo ya está. Mire, la única obra buena que Dios va a hacer en ti y va a hacer en mí es su ley preciosa, los 10 mandamientos. Y la gente, yo no sé de dónde saca tanta cosa. No, yo ya no dependo de las obras de la ley. Espere, y entonces, y entonces, ¿de cuál ley dependo yo ahora? No, la ley de Cristo. Porque Pablo dijo que no estoy bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo. Bueno, ¿y cuál es la ley de Cristo? Jesucristo dijo, obedeced mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ah, no, yo no obedezco la ley. Él dice, los 10 mandamientos los dejo a un lado. Yo solamente obedezco los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? Pues la misma ley. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues la misma ley de Dios, que es una sola. Que la gente inventa. Ahora, yo no puedo guardar la ley.
para ser salvo, pero Él me salva, me justifica y ahora Él mismo me capacita, note, me habilita para que yo haga la obra buena. ¿Cuál es esa obra buena? Cumplir su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La ley de Dios. A ver, estudioso de la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¡Su ley! No hay otra. La voluntad de Dios que yo debo hacer aquí en la tierra es guardar sus mandamientos, su ley. Él me tiene que habilitar, Él me tiene que hacer acto para que yo haga su voluntad. Pero mire lo que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, lo único que le agrada a Dios en la vida del creyente es lo que Dios hace a través de nosotros. No lo que tú haces. Lo que tú haces, escucha hermano, lo que tú haces a Dios no le agrada, así seas salvo. Tú eres regenerado, tú eres salvo. Eso que tú haces a Dios no le agrada. A menos que Dios te capacite, te habilite y Él lo haga en ti. Ahí está el pasaje claro. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y aquí está, por Jesucristo. Y luego como termina, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, lo único que le va a dar gloria a Dios es el trabajo de Dios en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Hermano, con una rendición a la palabra de Dios, con una rendición en oración, dependiendo de Él. Tú y yo no necesitamos esforzarnos para tratar de obedecer, que no vas a poder. Tú y yo necesitamos conocerlo en la Escritura, y en la medida que lo vamos conociendo, nos vamos rindiendo. ¿Sabe cómo Dios me ha ayudado a vencer mis pecados favoritos en mi vida? Llegando a sus pies y diciéndole: Señor, yo no soy capaz, no puedo, pero yo sí sé que en ti hay una habilidad, hay un trono de gracia dispuesto. Por eso tú me llamas y me dices: acercaos a mí. Dice: acercaos al trono de la gracia y hallaréis misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. Esas situaciones que mantienen ofendido a Dios, que mantienen contristado al Espíritu Santo, es porque nosotros procuramos hacer y no dejamos que Él haga en nosotros. Ahora entiende por qué en Juan 15 claramente Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es eso. ¿Qué necesitas tú? La palabra de Dios cada día. ¿Qué necesitas tú? Acercarse a Dios en oración cada día y rendirse a Él. Luego, Dios trabaja de una manera por medio del Espíritu Santo tan especial en tu vida que sin darte cuenta, hermano, tú comienzas a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Él comienza a ser glorificado. Por eso no necesita tú mostrarlo, sino que sencillamente es algo que sale porque Dios lo está haciendo. La vida cristiana no es tu esfuerzo, es la obra de Dios en nosotros. Termino con Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El esfuerzo de una persona para cambiar es religión, no sirve para nada. En cambio, la entrega para que el Señor actúe y trabaje, ese es cristianismo verdadero. Y le digo algo: cuando esto pasa, tú no vas a tener, en este caso, tropiezo, cansancio, fatiga o desánimo para leer la palabra, sino que tú lees la palabra con un deleite, vas a orar con un deleite, vienes al culto con un deleite, porque no eres tú, es lo que Dios está haciendo en ti. Y esa es la vida cristiana, el fruto de Dios, porque Él trabajó en nosotros, sigue trabajando en nosotros para producir los frutos de Él. No son los frutos míos, son los frutos de Él, que Él mismo ha puesto en mí, lo está trabajando y dan el resultado. Eso se llama cristianismo. Amén. Pero como estamos hablando de la justificación, antes de esto, del trabajo de Dios en nosotros, debemos tener la justificación por la sola fe. Y para tener la justificación por la sola fe, no es ajeno a la Escritura. Debe leer la Escritura, debe conocer el Evangelio. Y allí el Señor comienza a hablarle cuán pecador eres. Debe reconocer su pecado y debe arrepentirse, y luego debe creer que Cristo en la cruz murió para perdonar esos pecados. Si eso lo puedes hacer, el Señor te lleva a una justificación y luego te va a capacitar para que puedas obrar de esta manera. De lo contrario no se va a poder. Así que hablamos de la segundo punto hoy, no alcanza el párrafo 3, yo lo dejo más bien ahí para 8 días. El instrumento entonces de la justificación es la sola fe. Pero esta sola fe no está sola, sino que ella lleva aquellas
virtudes que Dios mismo nos ha capacitado, nos ha dado. En otras palabras, al que Dios justifica, lo capacita para que viva una vida de santidad. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar esta hora.